En esta hermosa noche que el Señor nos ha regalado. Muy bien. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 9 en adelante. Muchos de los teólogos más conocidos, reconocidos, dicen que estos libros, primero y segundo de Crónica, lo escribió Esdras, un hombre de Dios. Y bueno, nosotros nos encontramos allí justamente con una historia que conmueve nuestras vidas, así como lo hace cada historia de la palabra del Señor, y nos muestra también como en un espejo nuestro estado. Si usted puede ver allí en Primera de Crónica, capítulo 4, se va a dar cuenta que nos encontramos con las genealogías. Una palabra del Señor que muchas veces cuando comenzamos a leerla es como que la leemos y la pasamos de largo, porque claro, como que no le encontramos una verdadera enseñanza para nosotros, porque nació de tal y es nieto de tal, hijo de tal, y nosotros nos quedamos un poco ahí en el margen de todo lo que se está escribiendo. Pero dice la palabra misma del Señor que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, es útil para darnos esperanza, para limpiarnos y todo lo que hace la palabra del Señor que estábamos diciendo hace un momento. Esta palabra del Señor fue escrita justamente para el pueblo de Dios. Luego que volvió del exilio, habían estado por 70 años en Babilonia y muchos de ellos habían perdido la identidad que tenían como pueblo de Dios. Entonces era necesario que este hombre de Dios, Esdras, escribiera en cuanto a la genealogía para que ellos entendieran de dónde venían, quiénes eran ellos, el pueblo de Dios en realidad. Pero en medio de todo eso que nosotros leemos, luego después si quiere tómese el tiempo de leer la genealogía y se va a encontrar con un montón de nombres extraños, pero bueno, nos encontramos con dos versículos en ese pasaje de Primera de Crónicas capítulo 4 que realmente nos llama poderosamente la atención y que nosotros podemos sacar enseñanzas hermosas para nosotros. Nos enseña de un hombre que se llama Jabes. ¿Han escuchado de Jabes? Jabes, ese nombre. No sé si usted conoce a alguien que se llame Jabes. Yo no conozco a nadie, solamente el de la Biblia. Jabes, un hombre desconocido para muchos, porque Jabes no era un rey, no era un profeta, no era un sacerdote, era un hombre común y corriente, pero ese hombre tenía algo especial, tenía necesidad de Dios. Y aunque no era conocido por muchos, era desconocido, mejor dicho, por muchos, no era desconocido por Dios, era conocido por Dios. Y esto es importante que nosotros podamos entender también. Porque muchas veces nosotros como personas terrenales, lo que hacemos es levantar los talentos, los dones. Y reconocemos a aquellos que para nosotros son poderosos. Que para nosotros, wow, son personas que están más allá de lo que nosotros podamos imaginar que llegaríamos en algún momento de nuestra vida. Y entonces como seres humanos los levantamos y los reconocemos por diferentes situaciones en esta tierra. Pero el Señor, en esta palabra nos damos cuenta, porque muchas veces, vuelvo a repetir, al actuar de esta manera y tener esta actitud nosotros como seres humanos, me recuerda la historia de Samuel. Cuando el Señor lo manda, se recuerdan a casa de Isaí que tienen que ungir a uno de sus hijos como rey, pero no le da el nombre de quién. Y empieza a aparecer un hijo de Isaí y otro hijo de Isaí. Y él dice, delante de mí está el rey por su estatura, por cómo era. Y el Señor le dice, no, para Samuel. Yo no estoy viendo lo que miran los hombres. Los hombres, nosotros, miramos lo exterior. Miramos, como decía recién, las posturas, los talentos. Las cosas materiales que puede o no tener la persona. Pero el Señor mira el corazón. El Señor mira el corazón. Y Dios está mirando entonces el corazón de Jabes. Y toda la escritura es inspirada por Dios, como decíamos recién. Y mientras estaba este hombre de Dios escribiendo justamente Crónicas, inspirado por el Espíritu Santo, escribe 2 versículos respecto a este hombre llamado Jabes. Y qué importante que nosotros podamos ver cómo la mano del Señor en aquel tiempo ya está trabajando para beneficio de sus hijos. Porque al dejar escrito esto respecto a Jabes, nos damos cuenta que hay esperanza también para nuestras vidas. Dice la palabra del Señor, el versículo 9
de Primera de Crónicas, capítulo 4. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Fíjese. Al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y dice la palabra: y le otorgó Dios lo que le pidió. Cierre sus ojos por un momento. Padre, en esta noche te damos gracias por tu presencia. Te hemos alabado, Señor, hemos adorado tu nombre, hemos cantado. Estamos contentos, alegres, gozosos en tu presencia. Pero en este momento, Señor, serenamos nuestro espíritu. Nos aquietamos, Señor, delante de ti, porque necesitamos tu voz. Necesitamos tu palabra, Señor. Necesitamos tu guía, tu dirección. Te pedimos, Señor, que tú nos hables y que abras nuestro entendimiento para comprender tu palabra y para guardarla en nuestros corazones como el tesoro más preciado y caminar por ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tenía este hombre? ¿Qué tenía este hombre que Dios hizo que su siervo escribiera respecto a él? Él tenía un corazón necesitado de Dios. Y al tener este corazón necesitado de Dios, él tomó una decisión. ¿Dónde? Ir a la presencia del Señor. ¿Qué hizo Jabes con esta necesidad que tenía en su corazón? Fue y clamó a Dios, invocó a Dios. Lo primero que nosotros vemos de este hombre, que invoca a Dios desde lo más profundo de su corazón. Hay personas que parecieran tener la vida ya descrita desde el comienzo, desde su nacimiento, desde la niñez, por las circunstancias que viven, ¿no? Por el contexto difícil donde les toca vivir. Entonces parece que ese comienzo de vida, desde el principio allí en el hogar, quizás un hogar que no está ordenado, y comienza entonces a tener vivencias que empiezan a afectar el corazón, comienzan a afectar la mente, palabras, ¿verdad?, que comienzan a dañar de una u otra manera el corazón de las personas, la mente de la gente. Y eso hace que la persona comience a tomar una identidad que no es la que le corresponde a él como ser humano. Muchas veces los maltrato, y no me refiero simplemente a aquellas palabras que muchas veces se usan. ¿Vieron cuando se refieren a la parte física y le ponen sobrenombre a alguien que dice, mira, el flaco, el morocho, el facha? Tenía un amigo que quería que le dijéramos el facha. ¿Qué? No sé, el chueco, la chueca. No me refiero a esos sobrenombres, sino a aquellas palabras que realmente llegan al profundo del corazón. Sos un inservible. Padre diciéndole a los niños, sos un fracasado. Esas palabras, nunca lo vas a poder hacer, nunca lo vas a lograr. Sos un inútil. Y esas son palabras que marcan realmente el corazón. Y todas esas palabras es como que van de alguna manera fortaleciendo, haciendo una estructura en la mente de la persona. Ahora, cuando nosotros nos encontramos con Jabes, nos dice la palabra que la madre le puso Jabes justamente cuando lo estaba teniendo, lo estaba dando a luz. Y por el dolor que ella estaba sufriendo le puso Jabes. Jabes significa dolor, significa tristeza. Así que imagínense, cada vez que alguien lo llamaba por su nombre, les recordaba su identidad. Jabes, le estaban diciendo, Jabes, vení, dolor, vení, tristeza, vení. No había forma de que él pudiera de alguna manera zafar, ¿no?, de esa identidad que lo estaba siguiendo, persiguiendo, o esa mochila que tenía sobre sus espaldas desde su nacimiento. Pero llegó un momento cuando él tomó una decisión de su vida y en su vida. Comenzó a ver una necesidad en su corazón y él hizo algo. Lo primero que hace, va al Señor, va
a invocar el nombre de Dios. Va a la presencia del Señor. Y qué buen ejemplo para nosotros también. Yo no sé cómo ha sido su niñez, no sé cómo ha sido su adolescencia, no sé dónde fue formado, educado. Yo sí sé de dónde vengo yo. Y sé cómo el Señor puede transformar y puede cambiar todas las cosas. Pero qué importante primero reconocer dónde está uno parado. Reconocer las limitaciones que uno tiene, las debilidades. Mirar un poco para atrás y ver aquellas ocasiones donde uno lo intentó sin el Señor y por lo tanto lo único que cosechó fueron fracasos. Pero qué bueno tomar la misma determinación que tomó Jabes, que fue, invocó a Dios con todo su corazón. Y dice la palabra que Dios le respondió. Qué bueno es entender que él fue y clamó a Dios con todo su corazón, pero qué bueno es entender y saber que usted y yo podemos hacer lo mismo en el día de hoy. Ya no como ese Dios quizás que él clamó al Dios de Israel, sino entendiendo que ahora nosotros en Cristo Jesús podemos obtener la nueva vida. Solamente en Cristo Jesús. En el pasado clamó al Dios de Israel. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, clamó al Dios de Israel. Nosotros ahora en Cristo podemos clamar a Dios, ir a Dios entendiendo que tenemos nueva vida. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron. Todas son hechas nuevas. Qué hermoso, amado hermano, que nosotros podamos reconocer nuestra situación, nuestro lugar actual y pensar cómo estábamos nosotros sin Cristo, pero también pensar, saber, entender que ahora en Cristo nosotros tenemos nueva vida. El Señor no anda haciendo parchecitos, no viene para arreglarnos un poquito, para hacernos una lavadita de cara. ¿Ah? El Señor nos da una vida nueva. Una vida nueva, transformada por el poder del Espíritu Santo del Señor. Aquel hombre en el pasado clamó desde la distancia. Nosotros clamamos estando en Cristo Jesús, desde la cercanía en Cristo. Y dice la palabra en Hebreos 4:16 de esta manera: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo podemos acercarnos? Confiadamente al trono de nuestro Padre Celestial. Ese camino fue abierto por Cristo Jesús. Y ahora en Cristo Jesús, nosotros como hijos del Señor podemos entrar cada día de nuestra vida para que Él siga transformándonos a su imagen. Pero allí está Jabes clamando al Señor, invocando el nombre de Dios. ¿Y qué es lo que él le pidió? Él dijo primero: oh, si me dieras bendición. Si me dieras bendición. Fíjese qué importante, no fue con quejas a la presencia de Dios. ¿Por qué me hiciste nacer de esta manera? ¿Por qué me pusieron ese nombre? No fue con queja. Simplemente fue con petición. No fue con demandas. No fue con declaraciones. Yo declaro que va a pasar. No. Él dice. Él es quien tiene la soberanía. Él es el Dios Todopoderoso, no nosotros. Nosotros vamos, como dice la palabra, nos presentamos en humildad, con corazones contritos y humillados, porque así nos recibe el Señor. Al altivo, ¿qué dice el Señor? Lo mira de lejos. Al altivo el Señor lo mira de lejos. Pero cuando nosotros nos acercamos con la actitud correcta en la presencia del Señor, no vamos con demandas. No vamos exigiéndole cosas al Señor. No vamos intentando a ver si le torcemos el brazo y me da lo que yo quiero. No se trata de eso. Se trata de entender de que Dios es el soberano Dios y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Así que esto es importante. Debemos saber que si algo va a suceder en nuestras vidas,
de parte del Señor. No es porque nosotros se los demandemos. Si algo va a suceder en nuestra vida, no es porque nosotros nos lo hayamos ganado, porque yo pagué el precio. De ninguna manera. Si algo pasó en la vida de Jabes, si algo ha pasado en los cientos de miles y miles y miles y millones de personas que han llegado a los pies de Cristo, así como lo hacemos nosotros, si algo ha pasado, si algo pasará con nuestras vidas al venir a la presencia del Señor, es simplemente por su amor y por su misericordia, no por lo que nosotros hacemos. Pero tenemos que llegar con la actitud correcta, entendiendo nuestra necesidad, pero sabiendo también que Dios es poderoso para darnos aquello que nosotros realmente necesitamos. Y Dios está mirando nuestros corazones. Pero que el Señor responde. Amén. Es entender que la bendición viene solamente de Dios. Él clama y dice: oh, si me dieras bendición. Y nos dice la palabra del Señor, Santiago 1:17, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Si vamos a ser bendecidos, si ya hemos sido bendecidos, es solamente por la gracia y misericordia de Dios. Amén. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos algo muy, pero muy profundo. Jabes pidió bendición. Nosotros, diga conmigo nosotros, ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Dice Efesios 1:3 de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese lo que dice en el párrafo siguiente, lo tengo por allá atrás, sí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No dice que nos va a bendecir, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En dónde? En Cristo. Usted y yo ya hemos sido bendecidos en Cristo. No tenemos que andar peleando por las bendiciones. En Cristo están las bendiciones que usted y yo necesitamos. En Él, solamente en Él. No tenemos que andar desesperados, compitiendo, estresados, manipulando cosas, corriendo de aquí para allá, tratando de derribar puertas a ver si ahí está la bendición de Dios. La bendición está en Cristo. La bendición está en Cristo. Así que si queremos disfrutar de todas estas bendiciones que la palabra del Señor nos enseña, no hay otra forma de poder disfrutarla sino es que estando en Cristo. Necesitamos estar en Cristo. Necesitamos estar en la palabra de Dios. Entonces comenzamos a percibir y comenzamos a disfrutar de aquello que comenzamos a conocer. Porque las bendiciones de Dios las disfrutamos a medida que más conocemos lo que tenemos en Cristo Jesús. Porque si nosotros desconocemos cuáles son las riquezas, cuáles son las bendiciones, no tenemos la posibilidad de disfrutar aquello que desconocemos. Pero cuando conocemos, entonces empezamos a disfrutar. Esto es un proceso. Esto es un proceso de crecimiento en el conocimiento de Dios. A medida que más conocemos al Señor, entonces más disfrutamos de esas bendiciones que ya tenemos en Cristo. Pero si desconocemos, es como si no tuviéramos bendiciones. Si desconozco las riquezas que están en Dios, no tengo la posibilidad de disfrutarla, ni permitir también que la familia la pueda disfrutar. Así que al observar las riquezas en Cristo, no las observamos como alguien, por ejemplo, que va a un museo y simplemente está mirando y no puede disfrutar los cartelitos: prohibido tocar, no se puede acercar. Esas no son las bendiciones de Dios. Así no son las bendiciones del Señor. No están apartadas de nosotros para que las miremos desde lejos. De ninguna manera. Como aquel que va a alguna concesionaria y ve el auto de sus sueños. Dice: qué hermoso. Algún día lo voy a tener. Algún día lo voy a disfrutar. Algún día. Pero mientras esté separado, no lo va a poder disfrutar. Porque no le pertenece.
Cuando nosotros no entendemos las bendiciones del Señor, y si no entendemos que ya son nuestras en Cristo, no vamos a poder disfrutarlas. Necesitamos entonces entender que las bendiciones del Señor están disponibles, ya son suyas, ya son mías, para que podamos disfrutarlas. Pero solamente lo podemos hacer en Cristo Jesús. Jabes clamó a Dios, invocó a Dios y dijo: oh, si tú me bendijeras, Señor, necesito tu bendición, Señor. Pero ahora nosotros encontramos en el nuevo pacto que ya tenemos las bendiciones del Señor. Todas están en Cristo Jesús. Así que ocupémonos, abracemos, estemos en la palabra, en Cristo, avancemos en Él, porque entonces vamos a disfrutar de esas hermosas bendiciones del Señor. Cosas gloriosas que Dios tiene preparado para nosotros quienes somos sus hijos. Qué hermoso, hermano, cuando empezamos a disfrutar de todo lo bello, todo lo lindo que el Señor ya ha preparado para nosotros. Porque empezamos a disfrutar del servicio, del compromiso, de la palabra, de la oración, de la comunión entre hermanos. Empezamos a disfrutar de todo lo que Dios ya tenía para nosotros. Y eso es para darle gloria y honra al Señor. Amén. Es importante entender que usted y yo ya hemos sido enriquecidos con todas esas promesas y todas esas bendiciones dadas por Dios, y tenemos que disfrutarla en el Señor. Amén. ¿Qué más le dijo este hombre a Dios? Le dijo que ensanchara el territorio, su territorio, necesidades del corazón. Primero dijo: voy a invocar a Dios. Tenía la confianza de que Dios le iba a responder. Luego le dijo: necesito ser bendecido. Nosotros encontramos que podemos acercarnos entonces al trono de la gracia en Cristo Jesús, y por su gracia y por su misericordia. Él pidió por bendiciones. Nosotros ya tenemos toda la bendición en Cristo Jesús. Pero ahora Él dice: necesito que el territorio, mi territorio, sea ensanchado. Lo que está diciendo Jabes es: necesito salir de mis límites, de lo pequeño, del metro cuadrado, de lo estrecho, de la escasez. En otras traducciones bíblicas dice: si ensanchares mis fronteras. Eso dice Jabes, porque cada país tiene fronteras determinadas. Por más pequeño que sea el país, igual tiene fronteras, y esas son sus limitaciones, son sus límites. Hasta ahí puede moverse. No puede ir más allá de lo que ya está establecido. Pero Jabes tenía un deseo en su corazón, que Dios lo llevara más allá de sus límites y capacidades, más allá de lo que él mismo podía imaginar. Lo que le está pidiendo a Dios, que Dios rompiera las fronteras mentales, las estructuras de la mente, de la vida, de la cosmovisión que él estaba atravesando en ese momento. Porque existen muchas estructuras. Mientras nosotros vamos creciendo, hay estructuras, como hablamos hace un momento, que se van formando en nuestras mentes, que son moldes, que nosotros nos acomodamos y normalizamos. Pensamos que está bien esas limitaciones, esa escasez. Pero cuando nosotros vamos a Dios, oramos y comenzamos a percibir las bendiciones del Señor, nos damos cuenta que Dios es poderoso y que tiene poder para sacarnos a más, para llevarnos aún más allá. Aún en el tiempo cuando nosotros pensamos, quizás por los años ya transitados como peregrinos en esta tierra, y decimos: no, ya mi propósito ya fue, ya está, ya pasó. Lo que tenía que hacer en esta tierra, en esta vida, ya lo hice. Así que ahora simplemente estoy esperando partir, cuando llegue el tiempo, cuando llegue el momento. Pero el Señor, aunque para nosotros eso parece normal y lo hemos normalizado muchas veces, viene y rompe con esas limitaciones, con esas estructuras que no nos dejan, vuelvo a repetir, disfrutar de los planes, los propósitos, de los caminos que Dios ha reservado para nosotros como sus hijos. Romanos 12:2 dice la NTV, fíjese lo que dice: no imiten
las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Pero la única manera de nosotros como hijos de Dios poder percibir, poder disfrutar la voluntad del Señor, andar en ella de acuerdo al plan, el propósito que Dios ya ha establecido para con nosotros, es justamente teniendo una mente que va siendo renovada por la palabra de Dios. La única manera de conocer la voluntad de Dios de esta forma y de verla como lo que es buena, agradable y perfecta es con una mente renovada por la palabra de Dios. Por eso la importancia que nosotros podamos permanentemente exponernos a la palabra del Señor, porque es la palabra de Dios la que va sacando nuestros conceptos cerrados que nosotros pensamos muchas veces que están bien. Es la palabra de Dios que rompe con las estructuras que nosotros hemos normalizado y que delante de la palabra, delante de Dios, no son correctas. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra, como en esta noche al escucharla, la palabra de Dios comienza a trabajar en nuestros corazones, en nuestra mente y comienza a deshacer aquellos principios, cosas que nosotros ya hemos preestablecido por nuestras vivencias, por los fracasos del pasado, por las experiencias amargas, y que muchas veces hace que nosotros nos retraigamos y que no podamos disfrutar de la vida de Dios por temores, por dudas. ¿Para qué meterme si ya me pasó esto? ¿Para qué otra vez meterme a servir si me maltrataron, por ejemplo? ¿Para qué hacer este servicio si después me traicionan en el pasado? ¿Para qué otra vez buscar una relación quizás amorosa si ya lo intenté una vez y me fue re mal? Estructuras, situaciones del pasado que van haciendo que nosotros no podamos disfrutar de la vida como Dios la ha proyectado para nosotros. Pero es por medio de la palabra del Señor que esas estructuras son rotas y nosotros ahora podemos disfrutar. Normalizamos y nos acostumbramos quizás a un matrimonio en soledad, uno por cada lado. Quizás con cosas en el corazón secretas, normalizamos vicios secretos que nadie sabe, hábitos ocultos. Normalizamos la tristeza, el dolor, normalizamos las lágrimas en secreto que nadie conoce. Normalizamos la amargura, normalizamos estructuras. Pero es por medio de la palabra del Señor, límites que necesitamos se rompan y lo hace solamente el Señor. Jabes oró y dice, ensancha mi territorio, lo que le está diciendo, rompe la estructura de mi vida que no me dejan disfrutar de la totalidad de lo que tú has preparado para mi vida. Y lo mismo hace Dios en este tiempo con nosotros, comienza a quebrantar por medio de su palabra todas aquellas cosas que nosotros aún no podemos disfrutar, no hemos acostumbrado muchas veces de no disfrutar de nuestros hijos, de no disfrutar de nuestros nietos, de no disfrutar de nuestra esposa. Hablábamos recién con el hermano Adán de los diferentes medios que Satanás, el diablo, utiliza justamente para atacar las mentes, los corazones de los niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, hermanos mayores, personas mayores, permanentemente. Para que no podamos disfrutar, para que no podamos ver la voluntad del Señor como buena, agradable y perfecta. Mientras más palabra de Dios en nuestras vidas, más podremos percibir la voluntad del Señor de esta manera. Mientras menos palabra de Dios en nuestra vida, menos vamos a percibir la voluntad de Dios como buena, agradable y perfecta. Nos va a parecer la voluntad del Señor no tan buena. Nos va a parecer desagradable la voluntad de Dios. Y nos va a parecer imperfecta. Pero mientras más la palabra del Señor trabaja en nuestros corazones, a medida que nosotros nos exponemos a ella, comenzamos a percibir la palabra como lo que es.
La palabra que nos fortalece, la palabra que nos da vida, la palabra que nos da dirección, la palabra que nos da guía. Amén. Entonces creo que cada uno de nosotros tenemos que anhelar, y que esto lo hace el Espíritu Santo en los corazones, este anhelo profundo en nuestro ser de llegar a los pies del Señor, así como lo hizo Jabe allá en la antigüedad, ¿verdad? De decir, necesito que Dios obre, necesito que Dios cambie mi historia. Decíamos hace tiempo atrás que Dios es experto en tomar historias tristes, con finales tristes, y toma esas historias y la convierte en historias felices, con finales felices. Eso lo hace el Señor. Él es experto, Él nos toma y nos transforma, nos cambia. Hay testimonio, somos testimonio de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios está haciendo. Señor, extiende mi territorio. Dios nos ayudará. ¿Cuántos me dicen amén? Dios nos dará esfuerzo. Así que no bajemos los brazos, amado hermano, no se rinda. No se rinda ante quizás la realidad que le toca vivir, ante los procesos en los cuales está viviendo. No se rinda. Dios todavía sigue siendo Dios. Dios todavía está sentado en el trono. Aunque las cosas cambien acá en la tierra, Él no cambia. Él no cambia, y en lo que Él ha comenzado, Él lo termina. Amén. Y lo último que Él pide a Dios, le dice: si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal, para que no me dañes. Fíjese, Jabe sabía algo, que sin Dios nada tenía sentido. Así que él culmina en su oración diciendo esto. Va a Dios, le pide por bendición. Allí está la presencia del Señor clamando que el Señor lo libre, saque los límites, que él pueda seguir avanzando. Pero él entiende luego que si Dios no está en el asunto, nada sirve. Puede tener un montón de cosas materiales, pero si Dios no está en el asunto, de nada sirve. Puede tener un montón de cosas terrenales, pero si Dios no está en el asunto, de nada sirve. Jabe sabía que sin Dios nada tenía sentido. Pero ahora, cuando nosotros miramos a Jesús, nos damos cuenta de que Él prometió algo para con nosotros. Y Él prometió y dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él clamó para que el Señor estuviera con él. Nosotros ahora en Cristo tenemos esta seguridad de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él nos dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Qué hermoso que en esta noche nosotros podamos tener esto en el corazón, y al llegar aquí a la presencia del Señor, entender de que si Él está en el asunto, las cosas son diferentes. Las cosas son transformadas. Si Dios está en el asunto, si Dios está en el proceso que no me gusta, entonces estoy fortalecido para seguir, para avanzar en el nombre de Jesús. Amén. Así que Jabes pedía compañía. Nosotros tenemos la presencia de Dios permanentemente, porque Cristo está en nuestros corazones. Porque usted y yo estamos en Cristo. Él pidió: quiero que me libres del mal. Y nosotros encontramos Colosenses 1:13. Nos libró de la potestad de la tiniebla. Romanos 8:37. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que, amado hermano, tenemos que tener esta seguridad en nuestros corazones, que más allá de la circunstancia que nosotros podamos vivir, si estamos en Cristo, entonces ya tenemos la victoria en Cristo Jesús, porque Él ya ganó por nosotros. Amén. No peleamos para ver si vamos a vencer, porque ya venció Él en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Ahora peleamos, ¿no?, contra nuestra carnalidad, con nuestras historias, con nuestros deseos, muchas veces con nuestros anhelos. Peleamos con un montón de cuestiones nuestras, pero ya tenemos la victoria asegurada en Cristo Jesús. Este hombre oró para cambiar su historia, pero Jesús murió para darnos una nueva historia.
Así que gloria a Dios que nosotros podamos disfrutar en esta noche de su presencia. Hemos adorado, glorificado el nombre del Señor, pero escuchamos su palabra. Un hombre en la antigüedad, clamando a Dios, con necesidad en su corazón. Dios observando el corazón, escuchando la voz del hombre, el clamor, viendo su actitud delante de su presencia, entendiendo de que él no podía hacer nada para cambiar su historia. Solamente una cosa: ir a la presencia de Dios. Y a nosotros nos pasa igualito. ¿Qué podemos hacer nosotros por nosotros mismos? Alguien decía, que no lo dice, lo dije la otra vez, que no lo dice la Biblia, pero alguien me dijo una vez, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice la Biblia. Lo que sí nos enseña la palabra del Señor, que Dios dice que Él es nuestro ayudador, que Él es quien nos levanta, que Él es el poderoso Dios de Israel que está con nosotros para guiarnos, para sostenernos, y Él es quien nos da la vida nueva. Cierre sus ojos por un momento. Este hombre Jabes nació con un nombre que lo marcaba, pero un día decidió clamar a Dios, decidió invocar a Dios. ¿Y saben? Dios respondió, porque Dios responde. Ante nuestras necesidades vamos a tantos lados, pedimos consejos a tantas personas, golpeamos tantas puertas ante las necesidades y dudas y temores. Y al final vamos a Dios. De todo modo, qué lindo es ir a Dios. Y ojalá sea lo primero que hagamos. Pero ahí está el Señor para responder. Jabes clamó a Dios y Dios respondió. Él tenía esa oportunidad y tenía a quien clamar. Y clamó. Nosotros hoy no solo tenemos una oración, nosotros tenemos una cruz. Nosotros tenemos una tumba vacía. Nosotros tenemos un Salvador que resucitó y que está vivo. Algo imposible para nosotros, salvarnos a nosotros mismos. Pero allí está Dios, ahí está Cristo Jesús. Él lo puede hacer. Él puede transformar todas las cosas. Él tiene el poder para cambiar, para levantar, para limpiar, para quebrantar. Cosas imposibles para nosotros, pero posible para Dios. A través de tantos años hemos visto milagros, sanidades, liberaciones, matrimonios divididos, a punto ya del divorcio, poder ser restaurados por este Dios glorioso. Personas que se animaron a clamar a Dios y recibieron la respuesta de Dios. En esta noche, quienes estamos acá y quienes están conectados a nosotros, con nosotros en esta noche, quizás también hay necesidades en el corazón, dudas, temores, indecisiones, sentimientos encontrados, cuestiones del alma, del corazón, de la mente. Pero allí donde no podemos llegar ni nosotros mismos, es donde Dios llega. Es donde la palabra comienza a obrar y comienza a trabajar en esta noche. ¿Qué tal si nos presentamos en esta noche como se presentó Jabes? Como se presentaron aquellos muchos en diferentes oportunidades delante de la presencia de Jesús. Un leproso corriendo, postrándose a los pies del Maestro, pidiendo ser sanado. Un hombre como Jairo, postrándose ante Jesús. Su hija estaba a punto de morir. Las hermanas de Lázaro, con lágrimas en los ojos. El hermano había muerto, necesidades, dolencias, temores, escasez, pero todos presentándose en la presencia de Él.
respuestas dadas por Él. Respuestas dadas por el Señor. La misma que usted y yo recibimos y podemos recibir. Al llegar delante de la presencia del Señor con la actitud correcta, reconociendo quiénes somos, pero reconociendo quién es Él. Póngase de pie, por favor. Así que no importa cómo empezaste el peregrinar por esta tierra. No importa lo que te dijeron desde pequeño, esas estructuras del pasado. No importa lo que viviste. Ahora en Cristo, tu historia no termina donde comenzaste. No importa la edad que podamos tener, la situación o los procesos que podamos estar viviendo en el presente. En Cristo todo cambia. Porque todo eso que acabo de nombrar no nos define a nosotros. Es Cristo, es la palabra quien nos define a nosotros. El mundo no te define. Dios es quien nos define. El mundo no nos da la identidad. Dios nos da la identidad de hijos para que nosotros podamos disfrutar. Y así como en ese momento cuando Jabe clamó y Dios le respondió, fue el final de una etapa para comenzar a vivir lo nuevo en Dios. Lo mismo sucede y sucede esta noche al venir a la presencia del Señor. Procesos y etapas terminados que avecinan un nuevo comienzo en el propósito del Señor. Así con los ojos cerrados, quiero decirte que todo puede empezar de nuevo. Quiero decirte que Dios hace todo nuevo. Todo nuevo. Todo nuevo. Historias cambiadas. Cientos de miles, millones de personas a través del tiempo con historias transformadas. Que si no hubiera intervenido Dios, todo hubiera terminado en muerte, destrucción, separación. Pero cuando Dios nos encontró en el camino, nuestra historia cambió. Y en esta noche, una vez más, es Cristo Jesús parándose en nuestro camino y diciéndonos: avancemos juntos. Prometo estar con vos todos los días hasta el fin del mundo. Todo con los ojos cerrados. Si alguien en este lugar dice: esta es mi situación, necesito clamar a Dios, necesito la respuesta de Dios, necesito entender que la bendición está en Cristo, que las riquezas en Cristo son mías, necesito disfrutar de todo esto que Dios ha preparado para mi vida, necesito entender, comprender, necesito la fortaleza de Dios para continuar, seguir adelante. Si usted es esa persona, ponga una mano en su corazón en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todos con los ojos cerrados. Y mientras adoramos al Señor por un momento, vamos a permitir que sea la presencia del Señor, el Espíritu Santo, trabajando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, hemos escuchado tu voz.